La historia a menudo registra los grandes triunfos militares con letras de oro, pero rara vez se detiene en el silencio sepulcral que sigue a la batalla. Tras derrotar a la coalición de los 4 reyes de Oriente, en una maniobra táctica sin precedentes, Abram no se encuentra celebrando. Se halla atrapado en una encrucijada legal y existencial que las leyes del segundo milenio antes de Cristo dictaban con una severidad implacable. Para un patriarca en el antiguo creciente fértil, una victoria en el campo de batalla sin un heredero en la tienda era solo un preludio al olvido histórico. Según las evidencias arqueológicas de las tablillas de Nuzi y las costumbres jurídicas de Mesopotamia, la falta de un hijo biológico obligaba a la transferencia de todo el patrimonio y el legado a un administrador doméstico, en este caso, Eliezer de Damasco. Abram, el hombre que alteró la geopolítica de su tiempo, enfrenta ahora una crisis que ninguna espada puede resolver. La realidad técnica de que su nombre está a punto de disolverse en las arenas del tiempo. Sin embargo, en este preciso instante de vulnerabilidad humana, donde la lógica de la sucesión parece haber llegado a un callejón sin salida, el soberano está por revelar un diseño que trasciende la cronología de los hombres. Estamos por analizar el momento en que la voluntad del Creador interviene en el derecho civil antiguo para transformar una crisis de herencia en el fundamento de una redención eterna. En este análisis, no nos limitaremos a leer un relato antiguo. Decodificaremos la anatomía de una promesa que desafió la jurisprudencia de su tiempo. El objetivo de este estudio es desentrañar por qué el temor de Abram no era una simple debilidad emocional, sino una conclusión lógica basada en las leyes de sucesión de Mesopotamia. Al comprender el peso legal de su incertidumbre, descubriremos cómo el soberano no solo ofrece consuelo, sino que reescribe el destino humano mediante un pacto que trasciende la biología y la cronología. El espectador obtendrá una perspectiva técnica y teológica sobre cómo la voluntad divina utiliza las crisis de herencia para establecer el fundamento jurídico de la redención. Para navegar por este momento crucial de la historia patriarcal, seguiremos una hoja de ruta estructurada en 3 ejes fundamentales. La realidad del derecho civil antiguo. Investigaremos la función jurídica de Eliezer de Damasco, bajo el marco de las tablillas de Nuzi. Analizaremos por qué, según la lógica del siglo XIX a.C., la falta de un heredero biológico convertía automáticamente al administrador de la casa en el beneficiario legal, extinguiendo efectivamente el linaje de Abram. El contraste entre la evidencia y la promesa. Observaremos el diálogo entre la limitación humana, la esterilidad y la vejez, y la expansión astronómica propuesta por el Creador. Veremos cómo el Señor saca a Abram de la estrechez de su tienda para mostrarle una realidad que su actual contexto legal no podía procesar. La imputación de la justicia. Finalmente, examinaremos el momento en que Abram cree al Señor. Analizaremos este evento no como un sentimiento, sino como un acto de confianza en el carácter del soberano, que resulta en una declaración legal de justicia, sentando el precedente para todo el diseño de la salvación que se desarrollará en los siglos venideros. Para comprender la magnitud de lo que ocurre en las llanuras de Canaán, es imperativo despojarnos de nuestra mentalidad moderna y observar el rigor de la jurisprudencia mesopotámica. Desde una perspectiva histórica, nos encontramos en una época donde el linaje no era solo una cuestión de afecto, sino la base de la supervivencia legal y espiritual de un clan. La arqueología, a través de los hallazgos en las tablillas de Nuzi, nos ha revelado que, ante la ausencia de un hijo biológico, el derecho civil de la época dictaminaba que el siervo principal de la casa se convertía en el heredero forzoso. Esta era la realidad técnica que pesaba sobre los hilos de Abram. El nombre de su familia estaba a punto de disolverse en la historia. Sin embargo, lo que se desarrolla en este capítulo de Génesis no es simplemente un conflicto sucesorio. Es el despliegue del plan soberano que utiliza la limitación humana como lienzo para la gloria divina.
Abraham razona según la evidencia de sus ojos y la cronología de su cuerpo envejecido. Su lógica es impecable. No hay hijo, por lo tanto, el pacto se ha estancado. Pero el soberano del tiempo no opera bajo los códigos de Hammurabi, ni bajo las limitaciones de la biología caída. Aquí, la voluntad eterna interviene para elevar el conflicto de una tienda de campaña en el desierto hacia la inmensidad del cosmos. El punto culminante de esta fase no es solo la promesa de tierra o descendencia, sino la transformación de la relación entre el Creador y la criatura. Cuando Abraham cree, se produce un evento jurídico teológico sin precedentes: la imputación de la justicia. No es un mérito alcanzado, sino un regalo recibido mediante la confianza en el carácter del soberano. Este es el fundamento sobre el cual se construirá toda la arquitectura de la salvación. Un momento donde el tiempo se detiene para que la eternidad declare justo a un hombre que, a pesar de sus dudas, decide descansar en la palabra de aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Para comprender la crisis que atraviesa Abraham en este punto de la cronología bíblica, debemos despojarnos de cualquier noción moderna de herencia. En el contexto legal del antiguo Oriente Próximo, documentado en registros como las tablillas de Nuzi, la falta de un heredero biológico no era solo un vacío emocional, era una catástrofe jurídica. Sin un hijo, el patrimonio y la identidad de Abraham estaban destinados a ser absorbidos por un tercero, en este caso, Eliezer de Damasco. La evidencia histórica nos muestra que este era el procedimiento estándar: la adopción de un siervo para asegurar la continuidad del nombre. Abraham razona con la precisión de un hombre que conoce las leyes de su tiempo. Su lógica es empírica. El tiempo ha pasado, su cuerpo ha envejecido, y la promesa parece haber quedado atrapada en el ámbar de la imposibilidad biológica. Sin embargo, lo que ocurre a continuación redefine por completo la relación entre el Creador y la humanidad. El soberano no responde con un argumento legalista, sino con una demostración de su dominio absoluto sobre la creación. Al sacar a Abraham de los confines de su tienda, lo está obligando a mirar más allá de las limitaciones de su propia historia personal. Cuando el Señor le ordena contar las estrellas, no está utilizando una metáfora poética vacía. En el lenguaje del pacto soberano, Dios está declarando que su plan no está sujeto a las leyes de la herencia humana ni a la decadencia de la carne. Aquí presenciamos un punto de inflexión teológico. La fe de Abraham se encuentra con la fidelidad del Creador. En este diálogo, la incertidumbre del patriarca se disuelve no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque su confianza ha sido trasladada de la evidencia visible a la palabra de aquel que sostiene el cosmos. Este momento marca la instauración de un principio fundamental en la arquitectura de la salvación: la justicia imputada. No es un mérito que Abraham haya ganado mediante obras o rituales, sino una declaración soberana basada exclusivamente en su confianza en la promesa divina. El peso de la incertidumbre se transforma, mediante la intervención del Señor, en el fundamento sólido de un linaje que no solo poblará la tierra, sino que cambiará el curso de la eternidad. El pacto que está a punto de sellarse con sangre y fuego es la garantía de que el propósito divino nunca se detiene ante la fragilidad de la lógica humana. Para comprender la magnitud de Génesis 15, debemos situar a Abraham en el mapa de la realidad histórica. Nos encontramos aproximadamente en el año 1900 antes de nuestra era. Cronológicamente, este momento sucede a la victoria militar de Abraham sobre la coalición de los 4 reyes de Oriente, un evento que, paradójicamente, lo ha dejado en un estado de vulnerabilidad psicológica y vacío sucesorio. En la línea del tiempo del plan soberano, Abraham se encuentra en el estrecho corredor entre la promesa dada en Harán y la cruda realidad biológica de su vejez en Canaán. No es un héroe de mármol, es un hombre de carne y hueso que mide el paso de los años con la precisión de quien ve cómo su propia historia se agota sin un heredero. El protagonista de este relato, Abraham,
Encarna la tensión entre la lógica empírica y la confianza teológica. Su carácter en este punto se define por la honestidad brutal. Según las leyes de propiedad y herencia del Próximo Oriente Antiguo, documentadas en hallazgos arqueológicos, la falta de descendencia obligaba al patriarca a buscar un sustituto legal. Su mención de Eliezer de Damasco no es un gesto de falta de fe, sino una respuesta pragmática a las leyes de su tiempo. Abraham aparece aquí como el hombre que ha obedecido, que ha caminado miles de kilómetros, pero que aún lucha por reconciliar la soberanía de Dios con el silencio de su propio hogar. Su necesidad es la de una evidencia que trascienda la ley de los hombres. Frente a la fragilidad de Abraham, el Señor se presenta no solo como protector, sino como el arquitecto de una realidad superior. En este encuentro, el soberano del cosmos asume el papel de iniciador del pacto. No se limita a dar palabras de consuelo. Redefine la identidad de Abraham al sacar al patriarca de su tienda, su zona de seguridad y limitación humana. El Señor se posiciona como aquel que no está limitado por los procesos biológicos de la creación que Él mismo sostiene. La intervención del Señor en esta fase del tiempo es crucial. Él interrumpe la cronología natural del envejecimiento para insertar una promesa eterna que cambiará el curso de las naciones. Finalmente, el personaje de Abraham sufre una transformación interna que la arqueología no puede excavar, pero que la historia de la salvación registra como un pilar fundamental. Al creer en el Señor, el patriarca deja de ser un nómada buscando un heredero para convertirse en el receptor de la justicia imputada. La cronología de su vida se alinea con el plan eterno. Este es el punto de inflexión donde el tiempo humano, marcado por la incertidumbre y el declive, es absorbido por la fidelidad inquebrantable del Creador. Abraham ya no camina basado en lo que puede ver en sus tiendas, sino en lo que el soberano ha escrito en la inmensidad del cielo. El pacto se establece así como una roca firme en medio de las arenas movedizas de la historia humana. La tensión en el corazón de Abraham no es una simple duda pasajera. Es el conflicto entre la evidencia tangible de su biología y la palabra invisible de su Creador. Para un hombre formado en la cultura de Mesopotamia, la falta de un heredero biológico no era solo una tragedia personal, sino un vacío legal y espiritual que amenazaba con borrar su nombre de la historia. Al cuestionar al Señor sobre Eliezer de Damasco, Abraham está exponiendo la fractura interna que surge cuando los hechos del mundo, su vejez y la esterilidad de Sarai, parecen contradecir los decretos de la soberanía divina. Es la lucha entre el Cronos, el tiempo humano que se agota, y el propósito eterno que no conoce límites. El conflicto espiritual se resuelve no mediante una explicación lógica de los mecanismos biológicos, sino mediante una expansión del horizonte mental de Abraham. El Señor lo conduce fuera de los confines de su tienda, un espacio limitado por las leyes de la física y la cultura, y lo invita a mirar hacia arriba. En la arqueología de la fe, este momento marca el colapso del razonamiento basado en la escasez para dar paso a la lógica de la gracia. La invitación a contar las estrellas no es un ejercicio poético, es una lección de cosmología teológica. El soberano que sostiene las constelaciones en su lugar es el mismo que sostiene la promesa de un hijo. Aquí, la fe de Abraham se ve obligada a decidir: ¿es su realidad definida por el silencio de su tienda o por la voz que ordenó la luz en el caos? Finalmente, el conflicto culmina en un acto de rendición intelectual y espiritual. La Biblia registra que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Desde una perspectiva histórica y teológica, este es un hito sin precedentes. La justicia no se obtiene mediante el cumplimiento de un contrato legal o un ritual pagano, sino mediante la confianza absoluta en el carácter del soberano. El peso de la incertidumbre es reemplazado por la firmeza del pacto. Abraham deja de luchar contra el silencio de su presente para descansar en la fidelidad de aquel que escribe el futuro.
Para comprender la magnitud de lo que ocurre en este momento de la historia, debemos alejarnos de nuestra sensibilidad contemporánea y observar el contexto jurídico del antiguo Oriente Próximo. Abram no está realizando un simple ritual religioso. Está preparando el escenario para un pacto de sangre, una práctica común en las culturas de Mesopotamia y entre los hititas. En estos tratados de soberanía, el corte de los animales simbolizaba una autocrítica radical. Que me suceda lo mismo que a estos animales si rompo los términos de este acuerdo. Sin embargo, el silencio de la espera se prolonga. El sol comienza a descender, y con él, una densa oscuridad y un temor profundo caen sobre el patriarca. Es el peso de la realidad humana enfrentándose a la magnitud de los decretos divinos. En este estado de conciencia expandida, el soberano revela la cronología detallada de su plan. No es una promesa de comodidad inmediata, sino una hoja de ruta que atraviesa el crisol de la historia. El Señor le anticipa que su descendencia será extranjera en tierra ajena, sufriendo aflicción durante 400 años. Desde una perspectiva histórica, esta es la primera mención del cautiverio en Egipto, un evento que definiría la identidad del pueblo elegido. La lógica divina aquí es inquebrantable. La demora en la entrega de la tierra no es falta de poder, sino respeto a la justicia, pues la iniquidad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. El soberano controla no solo el destino de Abram, sino el flujo de las naciones y el juicio de los imperios. Llegamos entonces al punto de inflexión más trascendental de la narrativa. En un pacto tradicional, ambas partes debían caminar entre los animales muertos. Pero aquí ocurre algo que rompe todos los esquemas arqueológicos y legales de la época. Abram permanece inmóvil. Es el Señor, bajo la forma de un horno humeante y una antorcha ardiente, quien atraviesa el camino de sangre en soledad. En la teología del pacto, esto es un acto de gracia incondicional. El soberano asume sobre sí mismo toda la responsabilidad del cumplimiento. Se está comprometiendo a ser Él quien pague el precio si el contrato se rompe. El peso de la incertidumbre que cargaba Abram se transfiere totalmente a los hombros de la deidad. El episodio culminante de esta fase es la definición de la herencia territorial. El pacto no es una idea abstracta, tiene coordenadas geográficas precisas, desde el Nilo hasta el Éufrates, abarcando las tierras de los kenitas, fereceos y jebuseos. Abram ya no es un nómada a la deriva, sino el heredero legal de un dominio garantizado por un juramento soberano. La historia nos enseña que este momento redefine la fe, no como un sentimiento, sino como una confianza basada en un hecho jurídico divino. El peso de la incertidumbre ha sido reemplazado por la certeza del pacto. El hombre que cuestionaba su futuro ahora descansa en la palabra de aquel que sostiene el mapa de los siglos en sus manos. La arqueología nos revela que los pactos en el mundo de Abram no eran simples acuerdos verbales, sino contratos vinculantes con consecuencias de vida o muerte. Lo que hemos analizado hoy no es un mito, sino el registro de un evento que cambió la estructura legal de la relación entre el Creador y la humanidad. Abram enfrentaba lo que muchos de nosotros experimentamos en la actualidad: el silencio de la espera y el peso de una visión que no parece materializarse en el presente cronológico. Sin embargo, la evidencia histórica nos obliga a mirar más allá de la circunstancia inmediata, para observar la arquitectura del plan soberano. Colinas de Canaán. La lógica del Señor es impecable y está profundamente anclada en la justicia. El retraso en la entrega de la promesa no fue un acto de negligencia, sino una demostración de su paciencia y control sobre la historia de las naciones. Así como el juicio sobre la iniquidad de los amorreos aguardaba el momento exacto en la balanza de la justicia divina, nuestras propias esperas suelen estar coordinadas con un diseño maestro que trasciende nuestra limitada visión temporal. La fe, en este contexto, se define como la confianza racional en el carácter de aquel que firma el contrato.
no es una emoción volátil, sino una certeza jurídica basada en la fidelidad demostrada a través de las edades. Al reflexionar sobre el camino de sangre que el Señor recorrió en soledad mientras Abraham observaba, entendemos que la seguridad de nuestro futuro no depende de nuestra capacidad para mantenernos firmes, sino de la responsabilidad que el soberano ha asumido sobre sí mismo. Él ha tomado el peso de la incertidumbre y lo ha transformado en la certeza de un pacto incondicional. En el gran mapa de la existencia, nuestras vidas no son puntos aislados, sino partes integrales de una narrativa que comenzó con una promesa bajo las estrellas y se confirma en la obra de aquel que sostiene el universo. Podemos descansar en la evidencia. El contrato está sellado. El soberano es fiel. La arqueología nos enseña que el contrato que presenciamos en el capítulo 15 de Génesis no era una abstracción poética, sino una estructura legal rigurosa. En las culturas de Mesopotamia y el Levante, el ritual de dividir animales era una advertencia jurídica severa. El lenguaje simbólico dictaba que quien rompiera el pacto sufriría el mismo destino que los animales sacrificados. Sin embargo, lo que rompe el esquema lógico de la época es que solo el soberano atravesó el sendero de sangre mientras Abraham permanecía en un sueño profundo. En este acto, el Creador exime al hombre de la responsabilidad del cumplimiento final y asume sobre sí mismo la totalidad de la garantía. Lo que para Abraham era una fuente de angustia, para el cielo era un compromiso sellado con la misma esencia de la divinidad. Esta evidencia histórica nos permite comprender que nuestra incertidumbre humana no altera la validez del documento divino. El tiempo transcurrido entre la promesa y su ejecución, que para nosotros suele parecer un vacío o un silencio, es en realidad un espacio de justicia perfectamente gestionado por el soberano. La mención específica sobre la iniquidad de los amorreos nos revela que Dios no es solo el protector de una familia, sino el juez de toda la tierra, coordinando los destinos de las naciones con una precisión que supera nuestra limitada visión cronológica. El Señor Jesús es la culminación de este pacto. Él es quien finalmente caminó hacia el sacrificio para cumplir lo que fue prometido en aquella noche estrellada. La fe, por lo tanto, no es un impulso emocional, sino la conclusión lógica tras observar el rigor histórico y el carácter inmutable de aquel que ha empeñado su propia existencia en su palabra. Al final, el peso de la incertidumbre que agobiaba a Abraham fue transferido a los hombros de aquel que sostiene el universo. Nuestra conexión con este evento antiguo es profunda. No dependemos de nuestra capacidad para mantenernos firmes bajo presión, sino de la fidelidad del soberano que caminó en soledad entre las piezas del sacrificio. La historia no es un caos de eventos azarosos, sino un diseño maestro sellado con un compromiso incondicional. Podemos habitar el presente con la serenidad de quien sabe que el contrato ha sido firmado por la máxima autoridad y que el plan de redención sigue su curso perfecto hacia la meta establecida. La evidencia es clara. Si el soberano ha dado su palabra, el tiempo es solo el escenario donde su gloria se manifestará inevitablemente. El análisis de los protocolos legales del segundo milenio antes de Cristo nos revela una anomalía jurídica fascinante en este registro de Génesis. En los tratados de soberanía de la época, lo habitual era que ambas partes caminaran entre los animales sacrificados, aceptando que, si fallaban, su destino sería como el de aquellos cuerpos partidos. Sin embargo, en la llanura de Mamre, el soberano alteró el protocolo para siempre. Al pasar solo como una antorcha de fuego mientras Abraham dormía, Dios no solo estaba prometiendo una tierra, estaba estableciendo el fundamento legal de la gracia. Esta evidencia histórica nos permite comprender que el cumplimiento de la promesa jamás dependió de la estabilidad emocional de Abraham, sino del rigor jurídico de un Dios que se hizo responsable de ambas partes del contrato. Este evento es el prólogo necesario para comprender la misión de Jesucristo. Él es la resolución final a la tensión generada en aquella noche estrellada.
Si el soberano asumió la totalidad de la garantía, fue porque el plan maestro ya contemplaba que solo un sacrificio perfecto podría satisfacer las demandas de justicia que la humanidad herida no podía cumplir. Jesús caminó hacia el sacrificio no como una víctima de las circunstancias, sino como el fiador eterno que venía a validar la firma puesta en Génesis 15. El peso de la incertidumbre que agobiaba al patriarca fue transferido, siglos después, a los hombros de aquel que sostuvo el madero, cerrando el ciclo de la deuda y abriendo el acceso a la herencia prometida. La fe, por lo tanto, no debe entenderse como un sentimiento volátil, sino como la conclusión lógica al observar el carácter inmutable de la historia. No dependemos de nuestra capacidad para navegar los periodos de silencio o las 4 centurias de espera, sino de la fidelidad probada del soberano que ha gestionado el destino de las naciones con precisión quirúrgica. Nuestra conexión con este pacto antiguo es total. En Jesús, somos los herederos de esa noche de estrellas. El contrato ha sido ejecutado, la iniquidad ha sido juzgada y la herencia ha sido asegurada. Podemos habitar el presente con la serenidad de quien sabe que la historia no es un caos, sino un diseño soberano sellado con la sangre del testador. El tiempo es simplemente el escenario donde la victoria ya decretada se manifiesta de forma inevitable. La arqueología de nuestra propia vida a menudo revela estratos de dudas similares a los que Abraham enfrentó en la llanura de Mamre. Sin embargo, tras analizar el rigor jurídico del pacto de Génesis 15, la conclusión lógica es que la incertidumbre no se combate con entusiasmo pasajero, sino con la observación meticulosa de la evidencia histórica de la fidelidad del soberano. El desafío que se presenta ante nosotros no es una invitación a sentir más, sino a procesar la realidad bajo la lente del plan maestro que ya ha sido ejecutado. El desafío práctico para esta etapa consiste en realizar una auditoría de su propia historia. Identifique ese periodo de silencio, o esa promesa que parece estar bajo el peso de la incertidumbre. El ejercicio no es ignorar el conflicto, sino documentar las cláusulas de su confianza. Escriba 3 evidencias concretas en las que el soberano ha gestionado eventos de su pasado, con precisión quirúrgica, incluso cuando el panorama parecía caótico. Al igual que el registro arqueológico valida la veracidad del texto bíblico, su propia historia contiene marcadores de una providencia que no depende de su gestión, sino de la firma del fiador. Recuerde que nuestra seguridad no reside en la ausencia de preguntas, sino en la identidad de quien caminó entre las piezas del sacrificio. Cuando el peso de la espera se vuelva opresivo, regrese a la evidencia del Calvario. Allí, el Señor Jesús no solo cumplió la ley, sino que validó cada promesa hecha bajo las estrellas de Canaán. Su desafío es habitar el presente con la serenidad de un historiador que ya conoce el desenlace del conflicto. La historia ya ha sido sellada. Su labor es caminar con la frente en alto, reconociendo que cada estrella en el cielo es un recordatorio de un contrato que el tiempo no puede desgastar y que la muerte no pudo anular. La incertidumbre se disuelve cuando se confronta con el rigor del soberano. La arqueología de nuestra propia vida a menudo revela estratos de dudas similares a los que Abraham enfrentó en la llanura de Mamre. Sin embargo, tras analizar el rigor jurídico del pacto en Génesis 15, la conclusión lógica es que la incertidumbre no se combate con un entusiasmo pasajero, sino con la observación meticulosa de la evidencia histórica de la fidelidad del soberano. El desafío que se presenta ante nosotros no es una invitación a sentir más, sino a procesar la realidad bajo la lente del plan maestro que ya ha sido ejecutado con precisión cronológica. El reto práctico para este cierre consiste en realizar una auditoría de su propia historia. Identifique ese periodo de silencio, o esa promesa que parece estar bajo el peso de la incertidumbre. El ejercicio no es ignorar el conflicto, sino documentar las cláusulas de su confianza. Escriba 3 evidencias concretas en las que el soberano ha gestionado eventos de su pasado con precisión quirúrgica,
incluso cuando el panorama parecía caótico. Al igual que el registro arqueológico valida la veracidad del texto bíblico, su propia historia contiene marcadores de una providencia que no depende de su gestión, sino de la firma del fiador. Recuerde que nuestra seguridad no reside en la ausencia de preguntas, sino en la identidad de quien caminó entre las piezas del sacrificio. Cuando el peso de la espera se vuelva opresivo, regrese a la evidencia del Calvario. Allí, el Señor Jesús no solo cumplió la ley, sino que validó cada promesa hecha bajo las estrellas de Canaán. Su labor es habitar el presente con la serenidad de un historiador que ya conoce el desenlace del conflicto. La historia ya ha sido sellada. Camine con la frente en alto, reconociendo que cada estrella en el cielo es un recordatorio de un contrato que el tiempo no puede desgastar y que la muerte no pudo anular. La incertidumbre se disuelve cuando se confronta con el rigor del soberano. La fe, analizada desde el rigor de la cronología, no es un salto al vacío, sino un paso firme sobre el terreno sólido de los hechos documentados. Para procesar el peso de la incertidumbre, le invito a realizar una auditoría de su propia historia. El ejercicio no consiste en ignorar el conflicto, sino en actuar como un historiador de su propia vida. Identifique 3 marcadores de providencia, momentos donde el soberano gestionó eventos de su pasado con precisión quirúrgica, incluso cuando el panorama parecía caótico. Al igual que el registro arqueológico valida la veracidad del texto bíblico, su propia biografía contiene evidencias de una fidelidad que no depende de su gestión, sino de la firma del fiador. Nuestra seguridad no reside en la ausencia de preguntas, sino en la identidad de quien caminó entre las piezas del sacrificio. Cuando el peso de la espera se vuelva opresivo, regrese a la evidencia del Calvario. Allí, el Señor Jesús no solo cumplió la ley, sino que ratificó cada promesa hecha bajo las estrellas de Canaán. Su labor ahora es habitar el presente con la serenidad de un investigador que ya conoce el desenlace del conflicto. La historia ya ha sido sellada con rigor jurídico y divino. Camine con la frente en alto, reconociendo que cada estrella en el cielo es un recordatorio de un contrato que el tiempo no puede desgastar y que la muerte no pudo anular. La incertidumbre se disuelve cuando se confronta con el rigor del soberano.